Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora. San José, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, era leer el Catecismo de la Iglesia Católica, los números 1846 al 1876. Y las preguntas eran: primera, ¿qué es el pecado? Segunda, distinción de los pecados según la gravedad. Tercera, ¿qué son los pecados capitales? Nombrarlos. Y cuarta, ¿cuál es la diferencia entre pecado venial y pecado mortal? Bueno, su compañera Rocío respondió lo siguiente. Y obviamente que esta unidad, que es la unidad 4, sobre el mal, bueno, la estaríamos viendo ahora. Bueno, en primer lugar, ¿qué es el mal? A ver, para como que nos salimos un poquito de las preguntas del digamos, simplemente que yo le mandé el otro día. ¿Qué sería el mal? La ausencia del bien debido, habría que decir. ¿Bien? Porque, por ejemplo, un niñito de 6 meses que no habla, ¿carece del bien debido de hablar? ¿Por qué? Tiene 6 meses. Bueno, en ese caso, el hecho de que no hable no es un mal, porque a esa edad los niños no hablan. Ahora, si estamos hablando de un niño que tiene 6 años y no habla, ahí sí es un mal físico, ¿bien? O puede ser psíquico, bueno, habría que ver las razones por las cuales no puede hablar. Por ejemplo, un león que se come a una cabra, ¿es un mal? No. Está bueno. Creo que Santo Tomás se hace esas preguntas. Santo Tomás de Aquino. Y dice que, bueno, digamos que es un cierto mal, sí, porque uno muere, ¿no es cierto? Por el bien del otro. Pero por un bien debido. Para uno es un mal y para el otro un bien. Es decir, hay ciertos males como que de algún modo son convenientes, sería en este caso, ¿no? Que el león se coma a la cabra, digamos, ¿no? Porque es para la supervivencia del león, y es así, bueno, pobre cabra, bueno. Esos serían males físicos, ¿bien? Males en orden físico. Que el león se coma a la cabra es un mal físico, pero no es un mal moral. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre mal moral y mal físico? Uno está relacionado con las acciones de las emociones humanas y el otro mal físico propio del cuerpo. Bueno. Bueno, sí, puede ser. El mal físico es algo externo y el mal físico no depende directamente de la voluntad. Por consiguiente, no depende de una acción libre, no tiene una connotación moral el mal físico, ¿bien? Directamente. Qué sé yo, una persona tuvo un accidente, perdió el brazo, bueno, es un mal físico, pero bueno, no es un mal moral directamente. Ahora, si alguien provocó voluntariamente que esa persona pierda el brazo, bueno, además del mal físico, en ese caso habría también un mal moral, que es la mala acción que llevó a una persona a hacer perder el brazo al otro. Supongamos por un descuido en elementos de seguridad que tenía que tener acá que estamos en Malargüe, en el equipo de perforación, pongámosle. Entonces no tenían un elemento de seguridad que tenían que tener, la persona perdió el brazo, hay un mal físico y hay un mal moral, que es una negligencia, ¿bien?
Entonces, bueno, el mal moral tiene que ver con la libertad. Y bueno, el mal moral entonces, por un lado, puede ser imputable a la persona, es decir, como hay una voluntariedad, y si hay una voluntariedad es, digamos, atribuible a tal persona, ¿bien? Y, bueno, por eso si, por ejemplo, si hablamos de la ley civil, puede ser imputable a la persona, como se dice, o en el caso, bueno, de la moral, puede ser responsable y puede ser un pecado, ¿bien? Entonces el pecado es un mal moral, voluntario. Bueno, eso es un murciélago. No, pobrecito. Bueno, ¿qué es el pecado? A ver, y su compañera, habiendo leído el Catecismo de la Iglesia Católica, Rocío, ha puesto que el pecado es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. Transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. Se lo considera como un acto malo o la omisión culpable de un acto bueno obligatorio. Bueno, lo que estábamos diciendo recién, una persona que es responsable de la seguridad y no toma las medidas de seguridad y otro resulta lesionado, herido. Y hospitalizado, como dicen en Chile. Bueno, entonces considera como un acto malo o la omisión culpable un acto bueno obligatorio también en todo aquello que se aparta de lo correcto y justo o lo que falta a lo debido. Bueno, está muy bien. Así lo encontraste en el catecismo. No, está bien. Bueno. Entonces, esencialmente va contra la ley divina, pero también podríamos decir que hay pecados contra la ley natural también, ¿no? No sé, bueno, aunque también seguramente los pecados contra la ley natural van contra la ley divina, no sé, matar o hacer daño a otro voluntariamente va contra la ley natural porque en nuestro corazón resuena un primer principio que es no hagas daño, haz el bien y evita el mal. Ese es el primer principio del orden ético, moral, así como hay un primer principio en el orden teórico que dice que lo que existe, existe y lo que no existe, no existe, o lo que es existe y lo que no es, no existe. Bueno, en nuestro corazón resuena haz el bien y evita el mal. Por consiguiente, hacer el daño a otro o matar a otro va contra la ley natural, pero a la vez va contra la ley divina. ¿Bien? Bueno, distinción de los pecados según la gravedad, la segunda. Bueno, según la gravedad, nuestra compañera ha distinguido pecado original, pecado mortal, pecado venial, pecado por omisión y pecado capital. Yo no sé si decir que está bien decir según la gravedad, porque según la gravedad en realidad serían mortales y veniales, ¿bien? Pero acá ella hizo como una distinción amplia de los pecados. A ver, ¿no te acordás qué número era? A ver, vamos a buscar en el catecismo y la diversidad de los pecados, lo leemos, número 1852. La variedad de pecados es grande. La Escritura contiene varias listas. La carta a los Gálatas opone las obras de la carne a los frutos del Espíritu Santo. Dice la carta a los Gálatas: las obras de la carne son conocidas: la fornicación, la impureza, el libertinaje, la idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, se pueden distinguir los pecados según el objeto, acá da algunas distinciones, como en todo acto humano, o según las virtudes a las que se opone, por exceso o por defecto, o según los mandamientos que quebrantan. Se los puede agrupar también según que se refieran a Dios, al prójimo o a sí mismo,
Se los puede dividir en pecados espirituales o carnales, o también en pecados de pensamiento, palabra, acción u omisión, como decimos en el yo confieso en la misa. La raíz del pecado está en el corazón del hombre, en su libre voluntad, según la enseñanza del Señor. En Mateo 15 dice, de dentro del corazón del hombre salen las malas intenciones, los asesinatos, los adulterios, la fornicación, los robos, los falsos testimonios, las injurias. Esto es lo que hace impuro al hombre. En el corazón reside también la caridad, principio de las obras buenas a las que hiere el pecado. No, pero ¿qué? ¿Se bajó? No, están arriba, es más. Pero no hacen nada. ¿Podemos correr? ¿A quién van a correr? No. Pero los murciélagos no te tocan, no. Sí. No te hace nada. A ver, los murciélagos no hacen nada. Yo te lo digo por experiencia. No, está durmiendo, ya, déjenlo dormir. Bueno, la gravedad del pecado. Y acá distingue entonces por gravedad en pecado mortal y venial. 1854. Conviene valorar los pecados según su gravedad. La distinción en pecado mortal y venial, perceptible ya en la Escritura, Juan 5, 16, 17, se ha impuesto en la tradición de la Iglesia. La experiencia de los hombres la corrobora. El pecado mortal es el que destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios, que es su fin último, y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior. Entonces el pecado mortal es un quebranto grave de la ley de Dios, ¿no? Por ejemplo, hay un séptimo mandamiento que dice no robar. Séptimo. No robar. Ahora, para que sea un quebrantamiento grave de este mandamiento, ¿basta con robar un caramelo? No. A ver, normalmente no, ¿no es cierto? Qué sé yo, si le robó un caramelo a un niño arrancándoselo de la mano y el niño se queda llorando, capaz que es un pecado grave, ¿no? Pero digo, normalmente quien sustrae un caramelo está mal, no hay que hacerlo, es un mal hábito. Los malos hábitos pueden llevar a hábitos peores y después sí, capaz que empezar robando cosas chiquitas y terminar robando cosas grandes. Pero el acto en sí mismo no es un pecado grave. Ahora, robar, no sé, 1,000 pesos, 10,000 pesos. Depende. Sí, es verdad que depende. Sí, depende, ¿sabes? No sé si para qué. No, depende a quién también. Ponele, alguien que le roba 1,000 pesos, supongamos. Antes yo decía 100 pesos, pero ahora 100 pesos no son nada, así que, bueno, 1,000 pesos. Bueno, pero pongámosle, alguien roba 1,000 pesos a su patrón, que es Cristóbal López. ¿Saben quién es Cristóbal López? No puedo decir gente de acá porque... Bueno, a Cristóbal López, que es el dueño de los casinos, pongámosle, 1,000 pesos. Es un pecado, sí, está mal. Pero si alguien le roba 1,000 pesos a doña Celia, que... Sí, o que es jubilada y vive con lo justo y está enferma. Entonces, en estos dos casos, ¿en cuál de los dos casos estamos seguros que es un pecado grave? Claro. En el otro caso probablemente también es grave, pero en este es más grave. En el de la viejita es más grave, ¿no? Sí, más grave que el otro. Bueno, pero no es lo mismo robar 1,000 pesos que robar 1,000,000 de pesos, tampoco, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, ciertamente, seguramente. ¿Cómo? Que no vayan a escuchar el mismo consejos que está dando.
No, bueno, a ver, está mal robar 1.000 pesos, pero no es lo mismo robarle 1.000 pesos a Cristóbal López que a la viejita, no es lo mismo. Es más grave lo de la viejita, ciertamente. Si el otro es grave, el de la viejita es gravísimo, ¿bien? Bueno, ok, entonces lo que quería decir era esto, que para que sea un pecado mortal tiene que ser un quebrantamiento grave de la ley de Dios. No basta robar un caramelo para haber cometido un pecado mortal. Bien. Bueno, el pecado venial. Bueno, y con el pecado mortal se pierde ¿qué cosa? La gracia. Se pierde la vida de Dios en nosotros. Bien. ¿Cuándo recibimos la gracia por primera vez nosotros? En el bautismo. Bueno, después si la perdés por el pecado mortal, ¿se puede recuperar o...? En la antigüedad no, creían que no se podía recuperar. Bueno, ¿y el pecado venial cómo sería? Una falta, pero que quebranta levemente la ley de Dios. ¿Bien? Es decir, que no implica una destrucción de la gracia. Bueno, ahí estábamos diciendo que la gracia la recibimos en el bautismo, la perdemos con el pecado, pero la podemos recuperar. Y había en la antigüedad una tendencia rigorista de un presbítero, de un cura novaciano, llamado Novaciano, que hizo un cisma, que él decía que los pecados no podían ser, los pecados mortales después del bautismo no podían ser perdonados. Bueno, la iglesia, un papa dijo, sí, pueden ser perdonados. Al principio, bueno, se pensaba, hay un escrito antiguo que se llama El Pastor de Erma, que una sola vez se podían perdonar los pecados después de una caída, después del bautismo. Con el tiempo, esto fue modificado, sobre todo cuando en el siglo III o IV sucedieron las grandes persecuciones, donde los cristianos, algunos renegaron de la fe, otros se hicieron firmar una acta de como que habían sacrificado a los dioses, y entonces estos se llamaban los libellatici o digamos, bueno, los que habían apostatado de la fe. Y estaban los libellatici, eran los que habían conseguido una declaración jurada, y los sacrificati eran los que habían sacrificado a los dioses. Y entonces, bueno, hubo otro cisma del donatismo, donde ellos decían también que estos pecados no podían ser perdonados, que los que habían apostatado no podían volver a la comunión de la iglesia. Y ahí entra en juego, bueno, un gran santo que se llama San Cipriano de Cartago, que él, junto con el Papa del momento, bueno, dicen, no, sí puede haber una penitencia si hay un verdadero arrepentimiento. Y bueno, de hecho el donatismo después siguió hasta la época de San Agustín, y no sé si vieron una película que hay de San Agustín debate con un donatista, y hay un juez y el juez le da la razón a San Agustín, donde San Agustín dice, él está muy bueno ahí en la película, dice, yo era un gran pecador, era el peor de todos, pero Dios me llamó obispo. Bueno, y San Agustín era la persona más culta y formada y elocuente de su época, ¿no? Había sido abogado. Entonces, como que su vida era una prueba de que Dios podía perdonar los pecados, porque hasta los 30 años fue bastante un desastre. Bueno, entonces, como les digo, el pecado mortal se puede uno arrepentir, y existe un sacramento que es el sacramento de la confesión, de la penitencia, y otro sacramento que también perdona los pecados, que es el sacramento de la unción de los enfermos. Bueno, el pecado venial deja subsistir la caridad, aunque ofende y hiere, ¿no es cierto?, la caridad, bueno, y a Dios también. ¿Y qué pasa? Muchos pecados veniales pueden conducir al pecado mortal. Como decimos, si una persona está acostumbrada a sacar todos los días un poquito de dinero, algún día va a querer robar algo más grande, ¿no? Y igualmente, bueno, el pecado ese de sustraer dinero se puede ir acumulando también. Algo que, por ejemplo, 10 pesos hoy, 10 pesos mañana, 10 pesos, y en un año es un monto impresionante de plata, y ahí ya se puede, por cantidad se puede convertir en pecado mortal. ¿Sabían ustedes que los pecados contra el séptimo mandamiento
uno se arrepiente, uno debe tratar de reparar el pecado. Y en el caso del robo, la reparación implica la devolución. Pero no siempre se puede devolver, porque a veces ya uno no está en ese lugar, o por otro lado, aunque uno estuviera en el lugar, uno no está obligado a acusarse a sí mismo. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Bueno, a veces sí, pongámosle que la persona robó donde trabaja, bueno, cuando hace alguna hora extra o algo, no cobrarla, pongámosle. Entonces ahí lo hace disimuladamente. O si le robó al Estado, hay un modo de pagarle al Estado, que es comprar estampillas de correo y destruirlas. Es decir, no usarlas. Y bueno, no sé bien cómo es, pero es una manera. Otra es haciendo una obra de caridad. No sé qué es comprar estampillas. No sé si acá existen, en Italia existía, por eso nos ponían ese ejemplo. Pero, ¿vieron cuando a veces sale, no sé, una estampilla de correo de San Martín o por el aniversario de los 200 años de la patria? ¿Está prendido eso? Ah, porque si no... Bueno, sigamos acá con 1856. El pecado mortal que ataca en nosotros el principio vital que es la caridad necesita una nueva iniciativa de la misericordia de Dios y una conversión del corazón que se realiza en un marco del sacramento, normalmente en el marco del sacramento de la reconciliación. A ver, una persona, no sé, está en un vuelo y de repente se explota un motor y el avión se empieza a caer. Bueno, muy recomendable hacer un acto de contrición, ¿no? Como el cuento ese que dice, acá habla, no sé si alguna vez escucharon cómo hablan los pilotos con la torre de control. Van diciendo palabras, pero se usa nomás la primera letra. Entonces, supongamos, dice Philip Morris, quiere decir que empieza con F o P, M. Bueno, dice acá, vuelo tal, vamos perdiendo altura, tal, tal. Y el de la torre era riojano, dice, repita, dice. Y acá, bueno, vamos perdiendo altura, bueno, repita. Y al último dice, bueno, pero acá, repita, Padre nuestro que está en el cielo. Bueno, es decir, el avión se iba para abajo. Bueno, es decir, uno puede hacer un acto de contrición perfecto y aunque no se haya confesado. ¿Bien? Pero, supongamos que te salvás y el avión no se estrella, tenés que ir a confesarte, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí. Más o menos se entiende. Bueno. Por eso dice acá, normalmente en el marco de la reconciliación. ¿Okay? Para que un pecado sea mortal se requieren 3 condiciones. Es pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave y que además es cometido con pleno conocimiento y deliberación. A ver, tiene que haber pleno conocimiento y plena deliberación, saber que está mal. ¿Bien? Entonces, primero, que sea grave. Segundo, pleno conocimiento. Y tercero, pleno consentimiento. Es decir, plena deliberación. Haber entendido bien que lo que se estaba haciendo era algo grave. Bueno, la materia grave es precisada por los 10 mandamientos, según la respuesta de Jesús al joven: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes testimonio falso, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. La gravedad de los pecados es mayor o menor. Un asesinato es más grave que un robo. La cualidad de las personas lesionadas cuenta también. La violencia ejercida contra los padres es más grave que la ejercida contra un extraño. Bueno, se entendió perfectamente, ¿no? El pecado mortal requiere plena conciencia, entero consentimiento. Presupone el conocimiento del carácter pecaminoso de lo que se hace, de su oposición a la ley de Dios. Implica también un consentimiento suficientemente deliberado para hacer una elección personal. La ignorancia afectada, el endurecimiento del corazón, no disminuye, sino que aumentan el carácter voluntario del pecado. Es decir, la ignorancia voluntaria. No sé, yo debería saber algo que no sé, pero no lo sé por negligencia. O porque no me interesa averiguarlo. Entonces, bueno, eso no disminuye. O, por ejemplo, también el endurecimiento del corazón, es decir, una persona
que ha cerrado el corazón a Dios, eso no le disminuye la maldad, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que puede disminuir la maldad o la voluntariedad? La ignorancia involuntaria. Dice, la ignorancia involuntaria puede disminuir, sino excusar la imputabilidad de una falta grave. Es decir, puede disminuir e incluso, sería la traducción, está mal traducido, e incluso excusar la imputabilidad de una falta grave, pero se supone que nadie ignora los principios de la ley moral que están inscritos en la conciencia de todo hombre. Por eso, por ejemplo, los aborígenes que mataban, hacían sacrificio humano o torturaban a sus enemigos cuando los tomaban prisioneros, no son excusables, ¿bien? Hace poco leí yo por ahí leo cosas medias científicas, ¿sí? Bueno, pero salió en el diario esto, que encontraron unas momias en Perú, por ahí en Bolivia, y antes de morir habían sido torturadas. Eran mujeres y les habían cortado la piel y le habían cambiado de lugar la boca, ¿no? La boca no estaba en el lugar normal, sino que estaba como más arriba, qué sé yo. Bueno, no. ¿Qué les quiero decir? Que hacían con los enemigos o hacían cosas muy crueles, ¿no? Bueno, y uno dice, no conocían el Evangelio, pero no son excusables, porque en el corazón del ser humano hay algo que dice, no hagas daño, ¿bien? Por eso, también vieron que nosotros la educación actual, sobre todo en el ámbito público, como que todos los problemas del mundo los tiene la Iglesia Católica, no sé más o menos si han escuchado eso, y los españoles que vinieron a América. A ver, yo no discuto que los españoles, hay cosas que no las hicieron bien. O yo digo, por ejemplo, en el medioevo los cristianos hicieron cosas malas, lo que pasa es que todo el mundo era cristiano, entonces las cosas buenas las hacían los cristianos, y las cosas malas también las hacían los cristianos. Bueno, lo mismo con la conquista. Pero hay que valorar las cosas buenas que sí trajeron. Trajeron el Evangelio. Y los pueblos de acá no eran unos santos, ¿no? Es decir, eran crueles con su gente, eran crueles también con los otros, ¿no? Entonces digo, habría que tener una visión un poco más equilibrada de la situación, ¿no? Porque a veces, qué sé yo, los indigenistas y todo eso, como que los indios eran la raza superior, santísima, los españoles, no, tenían sus grandes problemas, eran vagos, borrachos, no solo golpeaban a las mujeres, las mataban, y eso eran los indios. No sé si vieron una película que hay, los indios estos de Estados Unidos eran terribles. A las mujeres le cosían la boca, no sé, unas cosas bien. Bueno, entonces digo, hay que tener una visión más amplia. No les quiero decir que todo lo que hicieron los españoles estuvo bien, no, hicieron cosas muy malas. Pero hicieron una cosa muy buena, que trajeron el Evangelio, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, terminemos con casi la hora, ¿no? Terminemos con las preguntitas así rapidito. ¿Qué son los pecados capitales? ¿Qué son los pecados capitales? Y dos. ¿Cuánto queda? ¿Pero qué estamos recuperando la del 20 minutos? Bueno. Yo me voy antes porque 40 minutos. Nos quedan 40 minutos. Y eso que... Bueno, sí, vamos a terminar antes. Que le vaya bien. Cuidado el murciélago. Bueno, entonces, la ignorancia involuntaria puede disminuir la imputabilidad. A ver, yo a veces doy el ejemplo, no es lo mismo una chica de ustedes, acá del pueblo, que una chica que se crió en el campo y vive en el campo, pongámosle. Era muy común, yo he misionado en San Luis y eso. Chicas por ahí del campo, no sé, no saben lo que era un aborto, por ejemplo. Y algún caso por ahí uno escuchó, sí, me sacaron ahí que yo tenía, no sé, no sabía bien ella que le habían sacado, ¿se entiende? Bueno, le habían llevado a hacer un aborto.
A ver, no es tan fácil que no se dé cuenta, porque hoy en día también existe el celular. Pero bueno, supongamos hace 20 o 30 años atrás este caso se podía dar, ¿bien? Bueno, no era lo mismo que le pasara eso a una chica del campo a que le pasara a una chica de la ciudad, ¿se entiende? Entonces la ignorancia involuntaria podría disminuir o excusar la imputabilidad, pero lo que está haciendo está mal de todos modos, ¿se entiende? Dice, los impulsos de la sensibilidad, las pasiones, pueden reducir el carácter voluntario y libre de la falta, lo mismo que las presiones exteriores o los trastornos patológicos, psicológicos, psiquiátricos. El pecado más grave es el que se comete por malicia, por elección deliberada del mal. Ese es el pecado más grave. Bueno. No, el pecado que se hace por malicia son los pecados más graves, ¿no? Es decir, yo lo hago porque quiero hacer el mal, una cosa así. El pecado mortal es una posibilidad radical de la libertad humana, como lo es también el amor. Entraña la pérdida de la caridad, la privación de la gracia santificante, es decir, el estado de la gracia. Si no es rescatado por el arrepentimiento y el perdón de Dios, causa la exclusión del reino de Cristo, es decir, uno se puede condenar por los pecados graves. Y la muerte eterna del infierno. De modo que nuestra libertad tiene poder de hacer elecciones para siempre y sin retorno. Sin embargo, aunque podamos juzgar que un acto en sí es una falta grave, el juicio sobre las personas lo debemos confiar a la justicia y la misericordia de Dios. Bueno, se comete un pecado venial cuando no se observa una materia leve de... yo no veo nada, encima chicato. No se observa en una materia leve la medida prescrita por la ley moral, o cuando se desobedece a la ley moral en materia grave, pero sin pleno conocimiento o sin entero consentimiento. Podría suceder entonces. Bueno, el pecado venial debilita la caridad, entraña un afecto desordenado a bienes creados, impide el progreso del alma en el ejercicio de las virtudes y la práctica del bien moral. Merece penas temporales. El pecado venial deliberado y que permanece sin arrepentimiento nos dispone poco a poco al pecado mortal. No obstante, el pecado venial no rompe la alianza con Dios. Es humanamente reparable con la gracia de Dios. Bueno, ¿cómo se puede reparar el pecado venial? Con obras buenas, con la oración. Yo cuando era chico, el cura decía, uno con el agua bendita que se ponía en la iglesia antes de la pandemia. Ahora se pone alcohol. Habría que bendecir el alcohol. Bueno, bueno, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Eso Jesús lo dijo, Mateo 12. No hay límite a la misericordia de Dios, pero quien se niega deliberadamente a recibir la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados y la salvación. Ese sería un pecado imperdonable, es decir, rechazar a Dios, en definitiva, ¿no? Semejante endurecimiento puede conducir a la condenación final y la pérdida de la vida eterna. Bueno, veamos las otras preguntitas acá. Dice... Bueno, el pecado original, ¿cuál es el pecado original? Ya que está acá. El de Adán y Eva. Nosotros no lo hemos cometido. Se cometió una sola vez. ¿Cómo? No, el pecado original no, fue una desobediencia el pecado original. Fue un pecado de soberbia. Fíjate que en los mandamientos, el adulterio, la fornicación es el sexto mandamiento. Quiere decir que hay 5 mandamientos antes que son más importantes. Y de hecho el pecado original no fue un pecado de lujuria, digamos. Fue un pecado de soberbia y desobediencia a Dios. La serpiente le dijo a Eva, el día que coman del árbol serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Así que fue un pecado de avaricia, de soberbia, de querer ser como Dios por sí mismo. Porque en definitiva Dios nos iba a dar la comunión con Él, que eso es la gracia, pero como un don, no como ellos lo arrebataron, ¿no? Bueno,
Ok. ¿Qué son los pecados capitales? Son pecados que son como principios de otros pecados. ¿Bien? Entonces, hay 7 pecados capitales. Y estos están en la Biblia, pero también están en la tradición de los padres de la Iglesia. Y los 7 pecados capitales son soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, pereza, soberbia, avaricia, lujuria, ira, pereza, gula y ¿cuántos dije? Soberbia. Envidia, falta la envidia. Es decir, de todos estos pecados capitales derivan todos los demás pecados, veniales o mortales, ¿bien? Demás pecados. Bueno, y acá su compañera puso muy bien, dice, ¿cuál es la diferencia entre pecado venial y mortal? Dice, el pecado mortal quita la vida del alma, 2, quita la amistad con Dios, 3, nos aparta de Dios, 4, es una ofensa grave, 5, desordena la voluntad, 6, produce un daño, puede producir un daño eterno, sería, si no se arrepiente. El pecado venial priva del fervor de la caridad, se puede volver a la amistad con Dios. Es decir, no priva de la amistad con Dios ahí, sería. Nos aleja solo un poco, bueno, está bueno, ahí lo agrego. Leve ofensa desordena los medios de consecución. Bueno, no sé bien qué quiere decir. Produce un daño temporal. Bueno, ¿y qué serían los pecados sociales? Con esto vamos terminando. Y como que todos estamos de acuerdo. ¿Vieron cuando decimos yo argentino? Bueno, no, ¿vieron? Los argentinos tenemos como muchos pecados sociales, ¿no? El piola, el que, no sé, el canchero, el que se adelanta mal con el auto, el que tiene que cruzar el otro y esas cosas, bueno, son casi pecados sociales. Pero después otras cosas. El no ser completamente honesto, pongámosle, con el dinero, la coima, como que a veces ya eso está instalado, ¿no? Me acuerdo, yo una vez fui a Grecia, y bueno, porque yo estudié en Roma, y fuimos unos días. Es lo más al oriente que he llegado. Íbamos en un micro, nos llevaban a conocer unos conventos, unos monasterios, y nos para la policía. Y bueno, y discutía el chofer con el otro en griego, imagínense, no se entendía nada. Y en un momento, no pasó más nada, subimos, vamos, le habrá tirado 100 euros, no sé qué, y bueno, eso, entienden, la misma policía lo paró para coimearlo. Y después nos pasó en otro lugar con un amigo, Europa es chiquita, como Argentina, acá en varios países de Europa. Bueno, esto era en Eslovaquia, República Checa. También íbamos una noche de una ciudad a otra, habíamos comido en un lugar, y de repente en un cruce así de la autopista nos para la policía. Pero no andaba nadie, eran como las 3 de la mañana, qué sé yo. Y también era para coimearnos, pero bueno, el otro le dijo que yo era seminarista, el otro era cura, y bueno, zafamos, digamos, pero esos son como pecados sociales, ¿no? Como que todo el mundo lo hace, y entonces si todo el mundo lo hace, pero después hay otras cosas como pecados sociales, no sé, por ejemplo, en sociedades hoy como Venezuela, pongámosle, donde supuestamente ese sistema político está haciendo mucho mal, pero hay gente que lo sigue votando para preservar su propio trabajo, su sueldo, su puesto político, su puesto en la casa de gobierno. Es decir, todos saben que está mal votar a ese hombre, pero lo siguen votando por cuidarse ellos del puestito.
pero saben que están haciendo mal a los demás. Esos serían pecados sociales también, ¿no? El aborto hoy en día, que se aprobó como ley, es un pecado social, porque, digamos, con la democracia lo hemos aprobado, ¿no? A ver, no quiere decir que sea imputable a cada uno de los individuos, pero en el caso del aborto, de algún modo, es imputable a quienes lo promovieron, lo votaron, las verdes que, bueno, a ver, no cualquier verde, pero las verdes esas que son jefas o ¿cómo se dice?, cabecilla de los movimientos y qué sé yo, esas sí, ellas son responsables de los abortos después, ¿no? El presidente que no vetó eso, estaba obligado a vetarlo. Bueno, y lo mismo dígase con la proliferación del pecado, ¿no? Entonces, bueno, para que esto cambie, por eso Juan Pablo II, oponiendo a la socialización del pecado y a toda esta cuestión, el Papa Juan Pablo II proponía la cultura de la ¿cómo era? La civilización del amor, proponía Juan Pablo II, ¿no? Bueno, podemos decir la cultura de la vida también. Bueno, dejemos aquí nomás. La próxima clase, a ver, ¿quién le faltaba dar mandamientos a ustedes?